Hola hermanos, el día de hoy, 23 de agosto del 2022, pues sí, es martes de la 21ª semana del tiempo ordinario, solo que hoy es día de la primera santa canonizada de Hispanoamérica, que es patrona de Hispanoamérica. Y fíjense que yo no entiendo por qué no ha pasado, y de hecho creo que viene de la discusión precisamente de la fecha, ¿no? Pero debería de ser fiesta para Hispanoamérica, porque es la patrona de Hispanoamérica, como ocurre en otras partes, en Europa, por ejemplo, se celebra como una fiesta. Pero en fin, bueno, quedémonos con que es una memoria. Y aquí entra el detalle. Ella ni siquiera murió el 23 de agosto, ella muere el 24 de agosto. O sea, Santa Rosa de Lima, que fue bautizada como Isabel, como les digo, solo que su nombre de confirmación, acuérdense que en la confirmación uno se puede poner también otro nombre, ¿no? Entonces ella se puso Rosa, es que la mamá era la que la llamaba así, doña María, su papá don Gaspar, doña María la miraba siempre con la carita redondita como una rosa preciosa y entonces le decía Rosita, o mi Rosa, y fíjense el detalle, quien le decía Rosita era San Martín de Porres, que lo conoció en el convento ahí de Santo Domingo. En fin, el tema es este, ¿no? Ella muere un 24 de agosto, pero el día de San Bartolomé, entonces no se puede celebrar ese día. Y entonces, ¿qué es lo que se hacía en la antigüedad? Se buscaba el día que quedase más cerca, que no tuviera un santo. Y entonces el más cercano, el 30 de agosto. Entonces, por eso en muchos países, en Perú, en México, en varios lugares, se celebra el 30 de agosto, pero viene de ahí. Luego, con la revisión de 1969, se liberó, digamos, les dejó de estar el 23 de agosto y por eso se pasó al día anterior, porque es el día más cercano, de hecho, a su Pascua. Y ella había predicho, el momento de su muerte, siempre que llegaba a la fiesta de San Bartolomé cuentan que se alegraba mucho. Miren, Rosa desde muy pequeña tenía un sentido quería imitar a Santa Catalina de Siena, y de hecho por eso llegó a ser terciaria dominica. Vivía ayunando, haciendo oración, cuando se dio cuenta que era una muchacha muy bonita, se cortó su cabellera y se tapaba siempre. Hizo ahí un pequeño oratorio en el patio de su casa, le ayudó su hermano Hernando y entonces eran como dos hermanos realmente. Y bueno, entonces era un espacio pequeñito y todo el mundo le decía, pero ¿cómo cabes ahí? Lo que importante es que quepa mi esposo, el Señor Jesús, y ya con eso ya basta y él cabe. Y entonces lindo, ¿no? La historia de ella. Se cuenta que llegó un momento en el que sus papás lo pasó muy mal. De hecho, fíjense, ellos se habían ido a trabajar, toda la familia se había trasladado a Quibes. Allá fue ella confirmada por Santo Toribio de Mogrovejo. Fíjense ustedes qué belleza. Y luego ya cuando regresan no le va bien en los negocios al papá y ella termina, su mamá era experta con la costura, ¿no? Y entonces ella aprende también a esto y sigue ese camino, ayudaba, hasta sembraba ahí un huertecito en el patio de la casa para poder ayudar. Solo salía para ir a misa y cuando regresaba de misa generalmente traía un enfermo para cuidarlo y para acompañarlo ahí durante todo lo que le lograse su recuperación. La gente ya la llamaba una santa desde que estaba. De hecho, en el momento de su muerte, hasta el virrey del Perú fue. Llegaron todos los que pudieron para acompañarla en ese momento. Ella murió de tuberculosis. Tenía 31 años apenas, 31 años cuando muere. Y como les digo, es la primera santa canonizada porque fue canonizada por el Papa Clemente X en 1671. Una figura extraordinaria, oigan. Realmente ese amor al Señor Jesús, hubo un desposorio, ya no solamente místico, real. O sea, fue a la iglesia y el sacerdote le colocó un anillo para indicar que estaba casada con Cristo. Como les digo, ella vistió el hábito dominico, aunque no vivía en un convento, sino que vivía en su casa, eso se le permitía, pero era terciaria dominica. Y ya les digo, está probado que conoció a San Martín de Porres, los dos grandes santos dominicos, digamos dominicos, de Hispanoamérica. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos en la segunda carta a los tesalonicenses que hemos comenzado a leer el día de ayer. Carta preciosa, capítulo segundo en este caso, y es una lectura litúrgica. Leemos los primeros 3 versículos del capítulo segundo y luego nos saltamos del 14 al 17. Hermanos, por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente, que nadie los engañe en ninguna forma. Dios los ha llamado para que por medio del Evangelio que les hemos predicado alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven la doctrina que les hemos enseñado de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Qué problema, ¿no? Qué simpático. La razón por la que Pablo escribe esta segunda carta es precisamente esta. Es que andaba la gente diciendo que Cristo ya viene. Y sí, va a venir. ¿Cuándo? Pues no nos interesa. Usted viva haciendo el bien. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Eso es para alcanzar ese consuelo eterno y esa feliz esperanza. Hombre, usted actúe el bien. Eso es lo que tiene que hacer y se acabó. Ay, es que le mandaron una carta que decía a Pablo que ya iba a ser el fin del mundo, pues. Y hombre, Pablo no había escrito eso. No le presten atención a eso. No le paren bola, dirían en mi pueblo. O sea, es que hay tanta gente que anda desesperada. Yo este año sí no he escuchado, probablemente no me he enterado, porque acuérdense que cada año aparece por ahí algún loco diciendo el fin del mundo es el día tal, el fin del mundo es el día pascual, y que esa desesperación por andar pretendiendo encontrar con una cábala a ver cuándo será el fin del mundo. ¿Qué es eso? O sea, es decir, usted aprenda a vivir. No se dejen perturbar, dice Pablo, por estas cosas. No se dejen perturbar fácilmente. Y es que hay gente que se alarma. Padre, que el fin del mundo, imagínense las guerras, el hambre, la peste. No, todo ya es el fin del mundo. No, pues no, todavía no. Será cuando el Señor quiera. No cuando usted lo diga o cuando lo diga cualquier otro. Sino que tenemos que ser firmes, manténganse constantes. Eso es lo que Pablo nos recomienda y eso es lo que tenemos que seguir. Pero ya ven ustedes que las fake news ya existían en el siglo I, ¿verdad? Ya había quien había escrito que Pablo mandaba a decir. Dios mío, cuántas veces todas las barbaridades es que dijo el padre, es que dijo el obispo, es que dijo el papa. Y nadie comprueba eso. Pues imagínense hasta para la medicina, cuántas veces ocurre, ¿no? ¿Cuántos han querido poner como solución para el COVID o lo que sea? Y inventan unas cosas sin ningún fundamento científico. Y como son charlatanes, y ahí terminan diciendo, es que según un estudio, enseñe el estudio, muéstrelo. Y así es la gente. Bueno, vamos, sigamos con los hipócritas, pues. Mateo, capítulo 23, versículos del 23 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Duro el Señor, duro el Señor con esta hipocresía. Sí, pagan el diezmo de todo. Cuidado que yo no voy a hablar mal de los que pagan el diezmo, porque aquí ya van a pensar que el Padre está atacando a los pentecostales, que tanto les interesa. Pues sí, es que es cierto, oigan, seamos honestos. Si hay un atajo de pícaros por ahí que han vuelto la religión un negocio, sencillamente para enriquecerse ellos. Ay, es que las bendiciones del Señor, que el pastor ande bien vestido, en carros lujosos, hasta un avión piden, un helicóptero y no sé qué más cosas. Por favor, hombre, o sea, tampoco nos dejemos engañar, eso es fariseísmo. Eso es exactamente esto, ¿no? Descuidan lo más importante de la ley: justicia, misericordia, fidelidad. Miren qué belleza. O sea, una síntesis hermosa de lo que es la ley de Dios. Justicia, misericordia, fidelidad. Si lo analizamos, ahí está sintetizado, perfectamente sintetizado, de qué se trata. La justicia, la de Dios. La misericordia, la de Dios. La fidelidad, a Dios. Les invito a hacer oración. Ay, corazón, si serás misterioso, que cuando te olvidan recuerdas, cuando te piden silencio gritas, cuando necesitas frenar te aceleras, cuando te sientes vacío no sabes esperar, cuando estás acompañado reclamas soledad y solo sientes que jamás tendrás paz. Siempre estás pidiendo tiempo, pero no sabes aburrirte, ambiguo, apasionado, misterioso y complejo. Así te quiero querer, corazón tan mío y tan nuestro, y así quiero querer, de ese modo tan mío y tan tuyo. Amén. El Señor esté con ustedes, y le bendiga a Dios por intercesión de Santa Rosa de Lima, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.